corrupción. ¿Por qué decidimos hacer un informe desde la Audiencia de Cuentas de la programación de la contratación? ¿Qué tiene que ver? La programación de la contratación tiene mucho que ver con los temas de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Todos aquellos que nos conocen normalmente por la vertiente de la fiscalización. Es decir, nosotros vamos a los organismos públicos, les decimos, saca las cuentas, miramos a ver normalmente con criterios de legalidad, pero puede ser incluso de evaluación de la política pública o de contraste de resultados, y le damos, como órgano estatutario que somos de apoyo al Parlamento, le damos un informe al Parlamento. Somos un órgano técnico y a eso estamos acostumbrados. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que en 2018 el Parlamento lo que hizo fue crear una nueva competencia dentro de la Audiencia de Cuentas, que es menos conocida, entre otras cosas, porque aquí donde me ven soy la mitad del integrante de esa función. La otra es mi compañera Silvia, que es un administrativo, sin la cual tampoco habría salido esto. Pero bueno, ¿en qué consiste esta función? Normalmente ponemos parar el tema de prevención de la corrupción por llamar la atención, pero no llevamos pistola, no somos fiscales, no hacemos nada de todo eso. Nosotros lo que estamos intentando es ir por la parte de decir, vamos a ver qué buenas prácticas se pueden meter en cada uno de los campos en los que tenemos competencia para mejorar, ¿vale? Por supuesto que una mejora de la gestión es siempre una prevención de la corrupción. Por supuesto, si un organismo público funciona de maravilla con un top 10, no va a tener problemas de corrupción. Entonces, lo hemos enfocado un poco por ahí. El 27 de febrero aprobamos el informe de la programación de la contratación. ¿Por qué? Porque en contratación no habíamos hecho, contratación específicamente, no habíamos hecho nada, pero hay dos mandatos muy serios en contratación, que son el artículo 28, el de programación, que lo veremos después, pero también está el 64, el de la integridad en la contratación pública. Ese es muy importante también. Y de ese nos estamos olvidando porque todo lo que es integridad, ética, en muchos casos nos suena a algo muy, muy alto. Pues no, vamos a bajarlo. Vamos a darle sentido específico a qué es lo que estamos haciendo. Teníamos varias fuentes para mirar esto. Teníamos las fuentes de transparencia. ¿Hay alguno aquí que esté trabajando en el área de transparencia de los organismos públicos? Bueno, ya verán cómo tienen datos teóricamente reutilizables. Bueno, pues con esos datos contábamos. Contamos también con los datos que nos cedió Irescon de qué organismos son los que realmente están haciendo una programación de la contratación. Y contábamos también con nuestros propios datos, que son las cuentas aprobadas y además las relaciones contractuales que nos tienen que pasar los organismos públicos. Con todo esto vamos a ver qué reflexiones tenemos del informe. Como les decía, estamos en prevención de la corrupción, por tanto, de lo que se trata no es de mirar a ver si en el balance tengo positivo o negativo, sino de ver para qué demonios tengo yo que estar programando la contratación, con independencia de que haya un tema legal que veremos después. ¿Para qué? Bueno, primero porque yo como empleado público tengo que tener la certeza de que lo que estoy haciendo sirve para algo. Yo, organismo administrativo, junto todo lo que han hecho mis empleados públicos y tengo que medir de alguna manera la eficacia de lo que estoy haciendo. La bondad de un organismo público no es tanto el
hacer las cosas como el estar permanentemente también midiendo si lo que yo estoy haciendo sirve para cumplir mis objetivos. Si no, no lo estoy haciendo bien por mucha contratación que haya metido. También me sirve para valorar la oportunidad de externalizar. ¿Por qué? Pues porque cuando yo decido que una cosa la voy a contratar fuera, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo o que no tengo personal o que no voy a hacer una redistribución de recursos humanos o que es mejor, que también me puede pasar, la actuación en el mercado de una empresa privada que no me dedico a eso, ¿vale? Pero es una reflexión que tenemos que hacer y tenemos que hacerla siempre en función de nuestro objetivo. Nos enfoca la gestión a conseguir objetivos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy planificando, ¿qué es lo que hago? Pongo en una lista mis objetivos. Y no se pueden hacer idea de lo que cambia una gestión cuando yo tengo una lista. Y si es una lista con un calendario, muchísimo mejor. ¿Vale? Yo en eso ya iré viendo cuál es mi productividad. Yo sé que en algunas administraciones públicas está como muy de moda la posibilidad de la implantación de la productividad como criterio retributivo de los empleados públicos. Esto es un elemento muy importante porque me está diciendo hasta dónde voy a llegar. ¿Me facilita evaluar objetivos? Claro que sí, porque si yo no he acertado diciendo hacia dónde quiero ir, tendré una mala ejecución de lo que yo he planificado. ¿Vale? Ya empezamos un poco con el campo de las obligaciones. Plan de medidas antifraude y sistemas de control interno. ¿Hay alguien aquí que esté gestionando los PRTR o el mecanismo de resiliencia, las DACI, todo ese volumen de corsés administrativos van dirigidos simplemente a que las organizaciones tengan sus objetivos, hayan hecho una medición de los riesgos, tengan la capacidad de tener la información sobre lo que están haciendo y después verifiquen con la ejecución lo que están haciendo. ¿Cómo demonios voy yo a decir que estoy evaluando riesgos o estoy generando información o reviso la ejecución si no tengo una lista previa de lo que tengo que hacer? Me lo pongo difícil, ¿no? Luego hay otra razón que es más hacendística pero que hay que cumplir exactamente igual, que cuando yo estoy en temas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, yo tengo que evaluar las repercusiones de los efectos de los contratos. Cuando nosotros cogemos las leyes y las vamos desagregando punto por punto, ya iremos viendo que es imposible cumplir con todas estas premisas si yo no tengo al menos una lista, buena, mala o regular, pero lista. Y luego un tema que es de contratos, el minimizar las restricciones de competencia y el fraccionamiento fraudulento del objeto contractual, que es básicamente sistema normal de contratación, incluido con la restricción del responsable. Le tengo que dar publicidad. ¿Vale? Esa publicidad, cuanto antes se la dé, mejor se puede preparar el posible adjudicatario de esos contratos. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que no en las empresas no tienen por qué tener una persona que sepa mucha contratación administrativa, pero sí son buenos en hacer lo que hacen, que es lo que nosotros como entidad pública necesitamos. Con lo cual, eso habría que verlo. Estamos teniendo problemas en esto, luego lo veremos también, pero no solamente con la contratación reservada.
Ustedes saben que el 96%, creo recordar de memoria, de las empresas privadas en Canarias son pymes y no se llevan más del 42% de las contrataciones administrativas. Si nosotros tenemos, igual que en la contratación responsable, la orientación de intentar empujar a las empresas más pequeñas a que colaboren con las organizaciones públicas, tenemos que advertirlas con anticipación. Ahora llevamos a la madre del cordero, porque hasta ahora estábamos siendo muy buenos, estábamos viéndole las ventajas. Pero no podemos olvidar nunca que la programación de la contratación es un tema obligatorio. Que no lo estemos haciendo, que no tengamos una sanción por no hacerlo, no implica que no sea obligatorio. Y además es obligatorio en varios campos. Es obligatorio en transparencia, que curiosamente hay muchas entidades públicas que son muy buenas en transparencia, que te ponen toda su relación de contratos, pero cuando te vas al apartado de planificación no existe. Es obligatorio tener una planificación de la contratación y es obligatorio, además, el publicarlo en el portal de transparencia. Y además, yo no sé, ¿hay alguien aquí que trabaje en el Gobierno autónomo, en la Comunidad Autónoma de Canarias? En principio, el decreto 88-2023, que es el que intenta poner en valor la gestión por misión, visión, objetivos, que habla de programas departamentales, una de las partes es el plan gerencial y dentro del plan gerencial tiene que estar la programación contractual. ¿Vale? Y ya la madre madrastra del cordero está en el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, que nos dice que los órganos de contratación programarán y darán a conocer anticipadamente, mediante un anuncio de información previa, una relación de los contratos que vayan a realizar y que comprenderá como mínimo los sujetos a regulación armonizada. ¿Vale? Ese es más o menos el tenor literal del 28. Programarán y darán a conocer. ¿Dónde tienen que darlo a conocer? Lo que habíamos visto antes. Programar lo tiene que programar porque también lo dice la Ley de Contratos y, por lo tanto, tiene que estar colgado en la plataforma de contratación del sector público. Cuidado con esto, porque a mí me consta que hay programaciones, aunque sean informales, que no van a la contratación a la plataforma de contratación. Es obligatorio, ¿vale? Y además, otra cosa, forma parte ya de los datos abiertos, con lo cual si no estamos incluyendo nuestra programación contractual en la plataforma, se va a notar muchísimo. En la página web, por lo que decía, por el tema de la transparencia, que aquí veo a la comisionada de transparencia, me está dando hasta miedo hablar de transparencia a mí. Buenas tardes. Pero en principio hay que hacerlo, es obligatorio y vamos a ver cómo se puede hacer. ¿Cómo hago yo la publicidad de mi programación? El que tiene la obligación es el órgano de contratación, ¿vale? Y por transparencia, el que lo tiene es la entidad. Pues vamos a ser prácticos, vamos a juntarlo y a decir la misma estructura. Esa misma programación, igual que se hacen subvenciones, que se da por departamento en el Gobierno de Canarias, pues vamos a hacerlo, incluyendo todos los órganos de contratación de eso. Y cada órgano de contratación que cuelgue el mismo papelito en el mismo sitio. Vamos a ser prácticos, pero vamos a cumplir con la ley. Tienen que dar a conocer anticipadamente. Señores,
esa lista de deberes nunca debe hacerse, que ya lo veremos, después de Reyes. No. Tiene que ser cuando estamos pensando en la lista de la compra de los Reyes, ¿vale? Cuando nosotros estamos diciendo cuánto dinero queremos, le estamos diciendo a Hacienda, para programar mis gastos del año que viene, yo ya estoy haciendo mentalmente una cuenta. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en cada tema presupuestario puedo tener que hacer o no una contratación. Y más o menos ya me han pedido mis compañeros de la presupuestaria, que están verdes, ya me han pedido que les diga, esto más o menos cuesta tanto, ¿vale? En ese momento es cuando lo tengo que hacer. Mediante un anuncio de información previa. Es verdad que la legislación no ha sido nada afortunada redactándolo. ¿Por qué? Porque se refiere a un informe de anuncio de información previa que está pensado para un solo contrato, que además está pensado para dividir por 2 el tiempo de tramitación. Y además se refiere a un anexo en el cual yo tengo que ir mirando de los 24 apartados del anexo en cuál estoy. Ahí OIRESCON nos ha hecho un favor, luego lo vemos, y ha sido que nos ha puesto en un cuadrito estupendo qué es lo que tiene que ser una programación de contratación mínima, ¿vale? La básica. Es importante también para la rendición de cuentas. Las organizaciones públicas no tenemos más remedio, es más, deberíamos tener la vocación del servicio público. Ese servicio público tiene que estar cuantificado, tiene que estar machacado, revisado. Tenemos que ser mucho más proactivos en nuestra rendición de cuentas. No es he ejecutado el 7% de mi presupuesto. He sacado adelante todas estas contrataciones que son las que me permiten que tenga, por ejemplo, pues no lo sé, un instituto en condiciones, ¿vale? Tenemos que cambiar un poco esa manera de ver lo que es la gestión. Dicho esto, vamos a entrar con los números, que es lo que la audiencia nos priva. ¿Cuánto contratamos? He cogido solamente los datos del 20, 21 y 22, ¿vale? En el 22 estábamos en 3.295 millones de euros. Es mucho, ¿eh? Es mucho dinero. ¿Y cuánta gente contratando? Pues empezamos en el 2020 con 779 y ya tenemos 819 órganos de contratación. Eso significa 819 oficinas pensando cómo establecer en distintos pliegos o en distintos procedimientos o con diferentes tramitaciones las necesidades de la administración pública, ¿vale? Visto lo visto, oye, que es que en presupuesto base de licitación hemos aumentado un 84%. El censo no tanto, porque depende de que haya más o menos organismos públicos, pero es que estamos gastando mucho dinero y de ese dinero vamos a tener que rendir cuentas. No lo podemos dejar al aire. Y ahora vamos a nuestra propia realidad. Estos son cifras globales de nuestro sector público autonómico, ¿vale? Que incluye las corporaciones locales, las universidades públicas y el Gobierno de Canarias. Por ser optimistas, hemos puesto, sí, programa 54, así, enorme. Ahora también les pido que se fijen en el no programa, 765, ¿vale? Importante revertir estas cifras, no solo porque es un incumplimiento legal, sino porque nos puede ayudar en nuestra gestión. Pero es que además
si vamos a diferenciar sector autonómico y sector local, pues más o menos los circulitos son iguales. O sea, es un problema general de las administraciones públicas. Las universidades no tienen este problema porque no programan, entonces no les sale nada. Si salieran aquí, estarían fatal, ¿vale? Entonces, vamos a intentar pasar del 3% que teníamos de entidades que programaban, el 7% es en el 2022, intentar ir subiendo escalones, ¿vale? Intentar subir escalones de la manera que nos sea más práctica, más eficiente. Siempre es mucho mejor que nos digan, oye, no programas bien porque no pones tu órgano de contratación, a que te digan, incumples la ley porque no has programado, ¿vale? Esto es importante. Esto lo adelanté antes. ¿Qué es lo que está haciendo los pocos que programan, ese 7% que programa? El informe normalmente solamente estudia ya el año 2022, porque cuando vimos que habíamos pasado al 7, dijimos, vamos a analizar el 7. A ver, no solo porque es el más cercano en el tiempo, sino porque era en el que más cumplimiento había. Si se fijan, el verde es el primer trimestre de 2022, que es el año que se está analizando. ¿Eso qué significa? Que se está programando a partir del 1 de enero. Si yo programo a partir del 1 de enero, si yo no me voy de vacaciones de Navidad con la programación hecha, me va a costar el triple, porque voy a tener demandando en contratación a todo el mundo en cuanto abren el presupuesto, llamándote y diciendo, ¿qué pasa con mi contrato? ¿Qué pasa con mi contrato? Si todo el mundo sabe que hay una lista de contratación y que hay una previsión de actuación, ya se relajan las cosas. Y si no, haberlo dicho antes, ¿vale? Yo lo digo también por la pura supervivencia de las personas que trabajan en contratación, que tienen el más absoluto de mis respetos, porque es mucho más fácil sacar defectos que gestionar correctamente. ¿Qué es lo que tengo que meter en mi programación contractual? Que es una lista. Vuelvo a lo mismo. No es tan complicado. Ustedes, los que están en áreas de contratación, saben perfectamente lo que van a hacer durante el año. Otra cosa es que no le hayan dado forma, pero que en la cabeza lo tienen seguro. Tienen que tener el órgano de contratación, el presupuesto estimado, la duración, el CPV, pero por lote, lógicamente, las condiciones de acceso, la estimación de la licitación, si es contrato reservado o no, y la identificación de si el contrato está sujeto a regulación armonizada o no. De todos esos 9 datos, esto es una compilación que ha hecho Irescon, que nos pareció en la audiencia muy práctica de cara a los gestores, porque siempre es mucho más fácil decirle, mira, rellena esta lista que lo estás cumpliendo bien. ¿Qué omisiones se consideran graves? Pues las lógicas. Si nos paramos a pensar, ¿qué sería? No decir quién contrata, no decir por cuánto contrata y no decir qué contrata. 3. ¿Vale? Los tienen en rojo. A pesar de eso, de nuestros 54 héroes, el 28% tienen omisiones graves. ¿Vale? Que en muchos casos esas omisiones graves no vienen más que por omitir el órgano de contratación, porque ya partimos de que si el órgano de contratación es el que lo sube, pues lo lógico sería decir, oye, no me lo hagas repetir en la lista. Pues es una omisión grave, hay que decirlo, ¿vale?
¿Para qué me puede servir la planificación? Para salir de un sitio en el que me he ido metiendo como un pozo y del que las administraciones públicas tienen que salir, ¿vale? La ley de contratos lleva ya desde el año 17, 18. Ya es hora de que vayamos abandonando el tema de los contratos menores. Ahí tienen, es escalofriante, el número de contratos menores sobre el total de contratos que han realizado las administraciones públicas. Los ayuntamientos tienen un 92% de contratación menor, la comunidad autónoma un 70% y los cabildos un 85%. O sea, en número, los órganos de contratación están dedicando prácticamente como mínimo el 70% de su tiempo a hacer contrataciones menores. Que además, en muchos casos, hacen con pliegos, no te lo pierdas. Tú haces el pliego y luego lo mandas a 3 empresas. Pero si ya has hecho el pliego, ¿por qué? ¿Vale? Bien. El número de contratos menores, ahí tienen las cifras globales. 26.000 en ayuntamientos, 11.000 casi en comunidad autónoma y 5.500 en cabildos. ¿Vale? Es cierto, estos números son los que me interesan a mí, pero es cierto que son un poco tramposos. Y ya que estamos en confianza los 400 que estamos aquí, vamos a decir que en lo que es presupuesto en cantidad de dinero no es tan exagerado. ¿Por qué? Porque los contratos menores tienen una limitación de 15.000, de 40.000, dependiendo del tipo de contrato. Pero eso no quita que yo me esté dedicando a hacer contratación menor. Y la contratación menor está para lo que está. ¿Vale? En Europa no tienen contratación menor. Eso es un invento español que ha venido arrastrándose desde hace muchos años. Pero está para las cosas que en un momento determinado no se pudieron prever. No es que a mí se me rompa una silla y yo me vaya a una contratación menor a hacer una silla, no. Yo tengo que tener una gestión de patrimonio. ¿Vale? Entonces, hay que reconducir los contratos menores a lo que realmente son. Y el tener una lista me va a ayudar muchísimo. Porque yo en la lista ya sé por dónde voy a ir, sé qué es lo que estoy haciendo. Y no tengo la urgencia que me la ventilo cogiendo el teléfono, llamando y diciendo, mándame 3 presupuestos de esto. ¿Vale? Otra cosa en la que nos puede ayudar muchísimo, y le hemos hecho mucho hincapié como audiencia de cuentas, es en el grado de ejecución de los créditos presupuestarios. Yo no sé si hay aquí mucha gente que esté en Hacienda o no esté en Hacienda, pero el Santa Santorum de cualquier organización pública es que el dinero que recibe vaya a sus destinatarios. Y el destinatario no es la administración pública. Si yo estoy en educación, será para dar una mejor educación. Si estoy en sanidad, para dar un mejor servicio sanitario. Si estoy en Hacienda, es para que los contribuyentes me miren y yo mirarlos a ellos, ¿no? O sea, quiero decir, cada parte de la organización tiene su propia finalidad. Dentro de la estructura de presupuestos hay una que es el capítulo 6, que es en el que la administración se surte de determinados bienes y eso aumenta su capital. Por ejemplo, si yo lo que quiero es poner un nuevo ambulatorio y voy a construir un ambulatorio, eso me irá al capítulo 6, ¿vale?
a lo que son inversiones. ¿Qué es lo que me está pasando con las inversiones de mi capítulo 6 en las que la administración crece para dar un mejor servicio? No para pagar sueldos, que eso lo hacemos muy bien. No para pagar dietas, que también lo hacemos muy bien. Para pagar cosas que mejoren la capacidad administrativa de dar servicios públicos. ¿Qué es lo que está pasando? Que las obligaciones reconocidas netas, que no es más que lo que yo me he comprometido a pagar, no alcanza en el 20 el 65% y en el 21 el 60% en la comunidad autónoma. Estamos dejando de ejecutar dinero del capítulo 6. Puede haber bastantes causas y, de hecho, mis compañeros de fiscalización están haciendo análisis de todas las causas. Pero, desde luego, una de ellas seguro que es el que cuando yo tengo un procedimiento de contratación complicadísimo como el de construir un nuevo hospital, me pongo a hacerlo en junio. Y me pongo a hacer los pliegos en junio. ¿Vale? Hay que ajustar el crédito presupuestario a lo que puede ser una ejecución real en términos contractuales. Y, desde luego, lo que tengo que hacer es ponerme el 1 de enero con la primera programación que yo sé que es la que me va a costar más o según yo lo haya planificado. ¿Vale? Eso da mucho mejor resultado. En conclusión, tenemos unos motivos genéricos por los que contratar. Hay más, nos salieron como 20. Pones planificación en Santo Google y te sale de todo. Tenemos un incumplimiento real de la programación. Tenemos que sentarnos a pensar en que tenemos que hacer la programación, no solamente porque sea un papel más que tenemos que hacer, sino porque va a ser la guía de nuestro trabajo durante todo el año. Pero sí que es verdad que hemos visto que con la legislación en la mano hay problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos recomendado desde la audiencia? Pues que, como otras administraciones públicas, está la de Aragón, la de La Rioja, Navarra, haya una ley de compra, de contratación administrativa en la que se recoja el tema de la programación y en la que se recoja el tema de la programación en los siguientes términos. Que sea toda la contratación, ¿vale? Que no sean los SARA solamente, porque me van a volver loca. Si resulta que yo tengo que hacer dentro de mi gestión, interpreto que solamente los SARA son los que tienen que estar programados, ya tengo otra tarea más que hacer. Vamos a ser prácticos, vamos a meterlo todo en el mismo cajón, ¿vale? Salvo los menores que hemos dicho que están para cosas excepcionales. Teóricamente, en una lista que yo pienso ejecutar el año que viene, no tiene por qué haber ningún contrato menor. Otra cosa es que durante el año haya algún contrato menor. Antes de su inicio, por favor, irnos de vacaciones de Navidad con la lista hecha, por cada entidad y órgano, por lo que decía. O sea, hay gente que lo hace. En algunas consejerías hacen incluso una ficha de la partida presupuestaria donde te dicen exactamente en qué contrato y cuánto van a gastar. Pásalo a otro lado, ¿vale? Con los datos necesarios, mínimo los contratos que decíamos de quién contrata, por cuánto se contrata y qué se contrata. Publicidad, hay que cuidar la publicidad. No en todos los casos la publicidad de la plataforma y de transparencia coinciden. A veces porque no son los mismos tiempos, pero hay que cuidar mucho la publicidad, porque es nuestra manera de decirle
a las personas a las que servimos, para qué servimos y qué es lo que estamos haciendo. Y luego ya, esto sí que sería de matrícula, que sería el tener un grado de ejecución. ¿Para qué me sirve programar? ¿Para qué me sirve saber tener una lista si luego yo no cojo a final de año, antes de empezar el del año que viene, y digo, ¡ay Dios! Que resulta que he dejado abandonada este área. ¡Ay Dios! Que resulta que este contrato que ha resultado prioritario y no lo era. O sea, tenemos que acostumbrarnos todos los empleados públicos a tener la cabeza pensando no en el expediente, que eso lo sabemos hacer muy bien todos, ¿vale? En lo que queremos hacer, en cómo damos forma a lo que queremos hacer y a lo que se nos está pidiendo. Por tanto, les pedimos que metieran el grado de ejecución. Tienen el informe completo, no les he hecho más que un resumen por encima, tienen el informe completo en nuestra página web, por si les interesa. Y lo único es agradecer la oportunidad de haber dado a conocer este trabajo y simplemente ponernos a su disposición. Cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran realizar. Yo les pido disculpas, pero es que después de mi ponencia me tengo que marchar porque tengo otra cosa y no puedo quedarme. Entonces, sí les rogaría que por favor me adelantaran las cuestiones, las preguntas, las... María Jesús, mientras van pensando alguna pregunta, pues agradecer de verdad tu ponencia, muy interesante. Lo que nos comentas también el punto de vista, por ejemplo, de la importancia de no solamente planificar, sino las consecuencias prácticas que tiene, como por ejemplo el llevar a cabo un control de cuál ha sido el grado de ejecución de ese presupuesto, ¿no?, tan importante. Bueno, como decía, damos pie a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Si no, pues yo tengo una para ti, a ver qué te parece. María Jesús, me gustaría conocer tu opinión. Planificar no es fácil. Supongo que será más o menos habitual que existan ciertas barreras por parte de las personas que tienen que proporcionar esa información, no la saben, estamos a final de año, justo ejecutando el presupuesto de ese año y ya tenemos que pensar en el siguiente. ¿Cómo crees tú que podríamos facilitar que se pudiera proporcionar esa información por parte de todos los centros gestores de cualquier administración? A ver, ahora sí que voy a hablar yo como María Jesús Varona, no en representación de la audiencia porque no puedo, ¿no? Porque las posiciones de la audiencia las expresa el presidente y nadie más. Pero yo, como compañera de todos ustedes, lo que sí les aconsejaría es que pasen un año malísimo, que es el primero, en el que efectivamente estoy rematando lo de un año y ya no puedo con más, estoy verde, encima me viene el de contratación, me dice, le largo lo que sea, no me molestes, que si no me cierran el presupuesto y no llego. Es en ese momento cuando yo tengo que hacer, o incluso en noviembre, una lista de lo que tengo que hacer el año siguiente. No se pueden hacer ideas. Les voy a dar un dato personal. Mi propia programación me ha permitido pasar de 2 informes a 10. ¿Por qué? Porque me he sentado a mirar qué es lo que quiero hacer, cómo lo puedo hacer y de qué manera puedo llegar a más gente o hacer más cosas. Que no lo he hecho yo sola, lo hemos hecho con temas de contratación, ¿vale? O sea que no, esto no es una varita mágica, pero el saber exactamente qué es lo que tienes que hacer antes de finalizar el año es fantástico. Que los órganos gestores se vean obligados a hacer ese pensamiento antes de andar pidiendo que les metan 3 millones en el presupuesto es algo muy sano. Porque todos estamos acostumbrados a decir no tenemos dinero. Pero
los datos son muy tozudos. Y si tenemos dinero, a lo mejor no donde lo necesitamos.